Ok, jóvenes, estamos en nuestra clase de fundamentos de enrutamiento, lunes de 9 a 1, y hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 4, que trata de enrutamiento intervilán, o sea, comunicar una vilán con otra. Pero antes de, vamos a chequear lo que vimos en el capítulo 3, un breve resumen del enrutamiento entre vilán. Bueno, perdón, de las vilán. Ustedes recuerdan que mencionamos que las vilanes, cuando ustedes la crean, son independientes unas de otras. O sea, una vilán no se puede comunicar con otra vilán por defecto. Por eso el capítulo 4 trata de enrutamiento intervilán, ya para comunicarlas. Quedamos que VLAN, el término de VLAN viene de Virtual Local Area Network, que es una red de área local virtual. También, vamos a decir, en el capítulo pasado vimos la forma de configuración. Simplemente estando en el modo de configuración global, entrábamos a, bueno, escribíamos el nombre de la VLAN, bueno, VLAN, el ID de la VLAN. Vamos a ver si llegó a este punto. Entrábamos VLAN, el ID de la VLAN, y ahí entonces simplemente le poníamos luego de enter el comando, el nombre, míralo aquí ya me lo está dando detalle, VLAN 10 por ejemplo, entonces nombre, contabilidad y finalizar. Ya con eso se creaba la VLAN. Hey, no sé si recuerdan bien el punto. Se quedamos después que las interfaces se ponen en modo acceso. Ya eso entrando a cada interfaz individualmente. Para las PC, entonces nosotros la ponemos, cada interfaz que va conectada a un dispositivo final se coloca en modo acceso. Recuérdense que las interfaces troncales se conectaban en, o sea, se pone el comando switch port mode trunk, indicando que es troncal. En el caso de las que van a la PC, se ponen en modo acceso. No sé si hay alguna pregunta. Digo, la pregunta es, ¿me están escuchando? Ok, perfecto. Ok, entonces básicamente esto fue parte de lo que vimos en el capítulo 3, que es enrutamiento entre VLAN. Y ahora vamos a pasar a nuestro capítulo 4, que es la comunicación entre las VLAN, enrutamiento interVLAN. Ok, entonces en este caso déjame irme a los objetivos de este capítulo. Objetivos específicos de este capítulo. Ok, mira, aquí me está hablando ya del enrutamiento entre VLAN, que es el tema a tratar. Y esto es el objetivo general del capítulo. Vamos a solucionar problemas sobre interVLAN routing en dispositivos de capa 3. Bueno, interVLAN routing se refiere a eso mismo, enrutamiento interVLAN. Entonces, ese sería el objetivo general. Objetivos específicos. Vamos a describir las opciones de configuración, vamos a decir, para configurar el enrutamiento entre redes VLAN. También enrutamiento entre VLAN con router on stick. El router on stick, sepan que es una de las técnicas que permite hacer esa interacción de comunicación entre VLANes. En este caso, configurar el enrutamiento entre VLAN con el router on stick, que si tratamos de traducirlo, eso como router en una vara, router en un palito, pero no se lleven del nombre. También aquí me habla del enrutamiento interVLAN usando los switches de capa 3. Esa sería otra técnica. Una sería haciendo el router on stick, que prácticamente esa va a ser un enlace troncal entre el router y el switch para hacer esa comunicación interVLAN. Pero este es utilizando un equipo de capa 3, un switch de capa 3. En este caso vamos a configurar, déjame ver si alguien está pidiendo el acceso. Si alguien está pidiendo el acceso. Ok. Es mailing José se ha unido. Ok, vamos a configurar el enrutamiento entre redes VLAN mediante la conmutación de capa 3. O sea, en este caso con switch de capa 3. Y la última parte del capítulo, que es solución de problemas, el último objetivo específico, resolución de problemas de enrutamiento entre VLAN.
Aquí vamos a solucionar problemas comunes de configuración entre VLAN. O sea, eso es una vez usted termina la configuración. Entonces son situaciones comunes que se dan o posibles errores que se dan a la hora de configurar ese enrutamiento interVLAN. Ok. No sé si hay preguntas. Parece que no hay preguntas. Ok. Entonces aquí ya me está hablando del funcionamiento interVLAN routing o de enrutamiento interVLAN. Mira aquí. Aquí vamos a entender qué es el interVLAN routing o el enrutamiento interVLAN. Ya ustedes saben que las VLAN se utilizan para segmentar las redes. O sea, recuérdense que podemos crear redes a partir de interfaces del router, que serían redes físicas, pero podemos crear redes lógicas, que en este caso son las redes VLAN. Vamos a decir, podemos segmentar las redes conmutadas de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo de la división que se haga, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN. Quedamos que la VLAN son enemigas por defecto. O sea, en otra VLAN, al menos que haya un enrutador, o sea, al menos que se coloque un equipo, la única forma de que dos VLAN se puedan comunicar es que se coloque un router, un enrutador, o un conmutador de capa 3, o un switch multicapa, como le llamamos también. Esto van a proporcionar servicios de enrutamiento. El enrutamiento interVLAN es el proceso de reenviar el tráfico de una red VLAN a otra red VLAN. Por ejemplo, si creamos la VLAN 10, que la VLAN 10 se pueda comunicar con la VLAN 20. Estamos. Ok. Hay tres opciones de interVLAN. Tenemos el enrutamiento entre VLAN heredado. Esta es una solución heredada. No es escalable, o sea, no escala bien. El enrutamiento interVLAN heredado lo vamos a mencionar ahora, pero esa es la técnica que se utilizaba al principio para comunicar las VLANs. El router on stick, que esto es una solución aceptable para una red pequeña y mediana. Y el conmutador de nivel de capa 3 de interfaces virtuales conmutadas, las SBI. Esa es una solución escalable para garantizar medianas, vamos a decir en este caso organizaciones medianas y grandes. Prácticamente la mejor opción es el conmutador de capa 3, pero el router on stick es una solución aceptable. Y el enrutamiento heredado, vamos a decir el enrutamiento interVLAN heredado, eran las primeras opciones que se utilizaban. Ok, no sé si hay preguntas en este punto, pero vamos a detallar los tres tipos de enrutamientos interVLAN. Primero vámonos con el enrutamiento entre VLAN heredado. Mira aquí cómo funciona. Si creamos la VLAN 10 y creamos la VLAN 20, por ejemplo, cada una de esas PC pertenecen a una VLAN diferente. Miren cómo funcionaba el heredado. El heredado necesitaba un cable para la VLAN 10 y un cable para la VLAN 20. Quiere decir que esa información se iba a enviar de una VLAN a otra. Mire cómo sucedía. Salía de la VLAN 10, llegaba al router y el router lo reenvía por el otro cable físico. A diferencia del router on stick, que el router on stick hay un solo cable que viaja en toda la VLAN. O sea, hay un solo enlace troncal entre el router y el switch. Aquí no, aquí cada VLAN, en el heredado, el más antiguo, cada una de las VLAN tenía su propia interfaz con el router. No era escalable porque si la red era demasiado grande, demasiada VLAN, entonces iba a tener que haber un cable por cada VLAN. ¿Entiende por qué no es escalable? Ok, perfecto. Ok. Entonces, seguimos acá. Déjame ver. Aquí, mira, bueno, vamos a dar una breve descripción del enrutamiento interVLAN antiguo. La primera solución de enrutamiento interVLAN se basa en el uso de un router con múltiples interfaces. Mira, aquí hay múltiples interfaces. Esas interfaces, cada una van a representar una VLAN diferente. Pero imagínate, aquí tenemos la VLAN 10, la VLAN 20.
Pero imagínate que después yo creé la VLAN 30 y la VLAN 40. Y va a haber que poner, o sea, para cada VLAN había que poner otro cable diferente. Los routers generalmente no tienen tantos puertos. Habría que estar comprando tarjetas, etcétera, etcétera. Y mientras más VLAN había, esto se iba a complicar. Ok. Entonces, déjame ver, enrutamiento, o sea, había que tener múltiples interfaces Ethernet, ya eso lo tenemos claro. Cada interfaz del router estaba conectada a un puerto del switch en diferentes VLAN. Las interfaces de router sirven como una puerta de enlace para los hosts locales en una subred VLAN. O sea, en este caso, de la VLAN 10, esta vendría siendo su gateway para salir, pero este vendría siendo el gateway de la otra VLAN por donde también entraba o salía la información. El enrutamiento interVLAN heredado usa las interfaces físicas, o en este caso funciona a través de interfaces físicas, pero tiene limitaciones significantes. No es razonablemente escalable, o sea, no sirve para una red en crecimiento, porque los enrutadores o los routers tienen un número limitado de interfaces, o sea, no tienen muchos puertos como los switches. Vamos a decir también, tienen un número limitado de interfaces físicas. Requerir una interfaz física del router por VLAN agota rápidamente la capacidad de interfaces físicas del router, o sea, se van a gastar solamente con las VLANs. Nota, este método de interVLAN, vamos a decir, de enrutamiento interVLAN, ya no es implementado en las redes de conmutación y se incluye únicamente con fines explicativos. O sea, usted, para las prácticas, etcétera, etcétera, se menciona, primero, para que ustedes sepan que existe o que existió, y segundo, también que ustedes pueden implementarlo en una pequeña red personal, pero ya no es una solución que se utiliza a nivel de empresas. ¿Estamos claros? ¿O estamos en Altiz? Díganmelo ustedes. Actualmente no es la mejor solución. Eso es como que tú digas, bueno, yo tengo un vehículo del 80, un vehículo viejo, yo lo uso, pero actualmente lo que se está comprando son vehículos más modernos. O sea, tú lo usas, pero ya no es vamos a decir, lo que se debe implementar. Entonces, eso es como cuando nosotros andamos con un carrito viejo así en la calle, pero que no es lo que se está usando. Entonces, nosotros lo estamos usando, pero realmente no es lo recomendable. Así mismo sucede con las implementaciones. A nivel de empresas ya no se implementa, pero a nivel de tu pequeña red personal tú puedes implementarlo. Es una solución económica, pero al final sale caro porque no tiene ese gran crecimiento. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, vamos a mencionar uno más aceptable, más moderno, que es el enrutamiento interVLAN router on stick. Nos vamos al siguiente slide. Mira aquí, el enrutamiento interVLAN router on stick es un método de enrutamiento interVLAN router on stick, supera la limitación del método de enrutamiento interVLAN heredado, o sea, del anterior. Solo requiere una sola interfaz Ethernet física, o sea, en vez de tener aquí para cada VLAN una interfaz, solamente hay una sola que funciona como troncal para todas las VLAN. Ok, en este caso solamente requiere una interfaz Ethernet física para enrutar el tráfico entre varias VLAN de red. Una interfaz Ethernet del router Cisco IO se configura como un troncal utilizando el protocolo 8021Q y se conecta a un puerto troncal en el conmutador del switch. O sea, se conecta tanto al router como al switch y se configura como troncal. Específicamente la interfaz del router se configura mediante subinterfaces. O sea, aquí la diferencia es que en vez de utilizar interfaces físicas, va a utilizar interfaces virtuales, va a utilizar SBI. Mira, aquí se configuran subinterfaces para identificar las VLAN enrutables. Las subinterfaces configuradas son interfaces virtuales basadas en software.
O sea, no son hay una sola interfaz física, pero las demás, todas las VLANs van a tener su interfaz virtual. Cada una de estas se asocia, vamos a decir en este caso, asociada a una única interfaz de Ethernet física. Estas subinterfaces se configuran en el software del router. Cada una se configura de forma independiente con sus propias direcciones IP y una asignación de VLAN. Las subinterfaces se configuran para sus redes diferentes que corresponden a su asignación de VLAN. Esto facilita, vamos a decir, el enrutamiento lógico. Cuando el tráfico etiquetado de VLAN entre una interfaz del router se reenvía a una subinterfaz VLAN después de tomar una decisión de enrutamiento basado en la dirección de red IP de destino, el enrutador determina la interfaz de salida del tráfico. Si la interfaz de salida está configurada como una subinterfaz utilizando el 802.1q, que recuérdense que es el protocolo para esas interfaces troncales, las tramas de datos se etiquetan VLAN con una nueva VLAN. O sea, en este caso recuérdense que el 802.1q o el protocolo 1q lo que le agrega es una etiqueta de VLAN. Y en este caso se envían de vuelta a la interfaz física. Quiere decir exactamente que ella, bueno, aquí no me está mostrando una gráfica, pero es este mismo escenario. Mira, este mismo escenario. Tendría un solo cable, sale por esa interfaz, llega al router y por la misma, o sea, por la interfaz virtual, pero por la misma interfaz física se va a reenviar a través de una interfaz virtual o la otra interfaz virtual que va dirigida a la VLAN 20. Diferencia: el heredado, cada VLAN utiliza un cable diferente conectado al router al suite. En el router o stick se utiliza un solo cable troncal y por ahí viajan todas las VLAN. Nota: el método de enrutamiento entre VLAN de router on stick no es escalable más allá de las 50, o sea, de 50 interfaces. Aunque es suficiente, porque imagínate que tenemos varios departamentos, contabilidad, recursos humanos, etcétera, etcétera. Cada una de esas podría ser una VLAN. Y nunca vamos a tener, al menos que sea una empresa bien grande, nunca vamos a tener más de 50 departamentos, por ejemplo. Ok, ¿alguna pregunta? Us ok, usted no está entendiendo. Pero usted me está atendiendo, esa es la pregunta importante. Ujú, ujú. Sí, pero no vamos a ponerla como imaginaria, vamos a ponerla como virtuales. Sí, virtuales, sí, porque cuando decimos imaginaria como que la tenemos en la mente solamente. Eso es como tú digas, yo tengo una clase imaginaria. No, ya. Eso como que tú digas, yo tengo una clase imaginaria. No, esto no es una clase imaginaria, esto es una clase virtual. Ok, entonces en esa misma línea va. Ok, pero lo que quiero decir es, mira, al final es, dando detalles. Podemos tener, dame ver si abro un documento o algo por el estilo. Podemos tener diferentes VLAN. Esto era de otro tema, está bien. Podemos tener diferentes VLAN. VLAN, o sea, podemos tener la VLAN 10. La VLAN 19 podría ser también. Pero generalmente la nombramos así. VLAN 10, VLAN 30, VLAN 40. Entonces nosotros mencionamos que cuando usted crea diferentes VLAN, vamos a suponer que la VLAN 10 es estudiantes. La VLAN 30 es profesores. La VLAN 40 es invitados. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que cada VLAN de esta es independiente una de otra. O sea, cuando usted la crea en el suite, por ejemplo, usted dice que los puertos. Bueno, para eso vamos a ver. Tengo paquete de abierto aquí. No tengo paquete de abierto. Pero es como que usted diga que los puertos del suite, del FASIN 01 al FASIN 010. Bueno, realmente no hay 010, 10. Del FASIN 01 hasta el 10, todos pertenecen a la VLAN 10.
Pero del 11 al 15 pertenecen a la VLAN 30. Y del 16 al 21 pertenecen a la VLAN 40. Por ejemplo, porque recuérdense que estamos trabajando con los puertos del switch. Cuando creamos las VLANs no se comunican una con otras. Cuando tú tratas de mandar un paquete de una VLAN a otra, no funciona. Tiene que hacer el enrutamiento interVLAN. Y el enrutamiento interVLAN es lo que estamos hablando ahora. Que hay 3 métodos de enrutamiento interVLAN. O sea, para comunicar la VLAN tenemos 3 formas, que son esas que están ahí. La primera es utilizando cables físicos por cada VLAN entre el router y el switch. Este es el heredado, que ese fue el que aplicamos primero. Luego tenemos el router on stick, donde solamente hay un solo cable, lo único que no me puso gráfica. Hay un solo cable y por ese cable viaja la VLAN 10, viaja la VLAN 20 y todas las VLANs que haya. Nos falta la última técnica, que es el conmutador de capa 3. Digo, no sé si me entendió ahora mejor, niña. Ok, perfecto. Entonces, como menciona, el router on stick, que es router en una sola vara. ¿Por qué se le llama router on stick? Es para significar que es un solo cable. O sea, en stick es como un solo palito. El término stick viene siendo como palo. O sea, es como enrutamiento con un solo enlace. El router on stick. No se traduce como enlace, pero ustedes me entienden. Entonces, en el caso de el heredado, utilizaba un cable físico. O sea, ese cable de red que ustedes conocen, que ese cable de par trenzado, utilizaba un cable físico entre el router y el switch. No era una buena solución porque generalmente los routers no tenían tantas interfaces. O sea, no servía para una red que tuviera muchas VLANs, por ejemplo. Aquí se nubló oscurito. Ok, no sé cómo está por su casa. Dígame, ¿está nublado por allá? Ah, bueno, aquí está nublado feo. Ah, bueno, está igual que aquí entonces. Ok, pero seguimos aquí mientras podamos. Lo digo así porque si comienza a caer agua, cuando viene a ver la señal se va a poner fea. Pero está bien, seguimos aquí. Aquí estamos ya con el enrutamiento interVLAN con el equipo de capa 3. Recuérdense que de los 3 anteriores mencionados, ya estamos aquí. Conmutador de nivel 3 con interfaces virtuales conmutadas, o sea, mejor conocida como las SBI. Ok, este es el último que me está presentando aquí. El método de enrutamiento interVLAN router on stick supera la limitación de, vamos a decir, del anterior, del heredado. Ok, eso lo sabemos. Lo que pasa fue que me equivoqué de slides. Es el otro. Mira aquí. El método moderno para realizar el enrutamiento entre el VLAN es utilizar conmutadores de capa 3, switches de capa 3, o también le llamamos switches multicapas, e interfaces virtuales conmutadas. Una SBI es una interfaz virtual configurada en un switch multicapa o de capa 3, como se muestra en la figura. Fíjense aquí cómo tenemos switches de capa 2, que los switches de capa 2 tienen que tener configuradas diferentes VLANs, claro, pero hay un switch de capa 3 que va a ser el... Dígame, señor. Sí, adelante. Ok, recuerda escribir tu nombre y tu matrícula por el mismo grupo. Ah, bueno, no. Está bien. Sí, no, y de todas formas estamos grabando la clase que la vamos a colgar también. Ok.
Entonces, mira aquí, este sería el método utilizado, más utilizado actualmente a nivel de empresas. Una SBI ya sabemos que es una interfaz virtual configurada en un suite multicapa. ¿Cómo se muestra en la figura? Cada VLAN va a tener su propia SBI, obviamente. Nota, un conmutador de capa 3 también se denomina conmutador multicapa, ya que funciona tanto en la capa de enlace de datos, que es la capa 2 del modelo OSI, y en la capa de red, que es la capa 3 del modelo OSI. Por eso se le llama multicapa. Sin embargo, en este curso usaremos el término de suite de capa 3. Ok, entonces mira, aquí me está dando más o menos la idea. Mira cómo vamos a tener una interfaz virtual para la VLAN 20 y vamos a tener una interfaz virtual para la VLAN 10. Y para eso necesitamos un switch de capa 3. El switch de capa 3 estaría haciendo la misma función del router. Lo único que es la solución más escalable actualmente para grandes empresas o para medianas empresas también. No sé si hay preguntas. Claro, todavía aquí no hemos entrado. Todavía no hemos. Aquí solamente estamos explicando los diferentes tipos de enrutamiento intervilán, pero no hemos entrado a la parte de configuración. Eso es una nota importante que debemos aclarar. Ok. Seguimos. Mira aquí, el enrutamiento intervilán de suite de capa 3, esto es una continuación de lo anterior. Las SBI, que son las interfaces virtuales del suite, entre VLAN se crean de la misma manera que se configura una interfaz VLAN de administración. El SBI se crea para una VLAN que existe en el suite, aunque vamos a decir es virtual, eso lo tenemos que tener pendiente, que las SBI son virtuales. Una SBI realiza las mismas funciones para la VLAN que lo haría una interfaz del enrutador física. O sea, al final es para lo mismo, va a permitir una interfaz. Específicamente proporciona el procesamiento de capa 3 para los paquetes que se envían hacia o desde todas de los puertos del suite asociados con esa VLAN. La SBI va a funcionar como la entrada y salida de esa VLAN en particular. A continuación se presentan las ventajas del uso de conmutadores de capa 3 para enrutamiento intervilán. O sea, ¿por qué utilizar un suite de capa 3 en vez de utilizar un router, por ejemplo? Ok. En este caso, déjame un segundito que se me soltó una mascota que tengo. El pesito. ¿Dónde está la llamada? Quieto, quieto, quieto. Quieto. Tyson. Ok, dame un segundito chiquito. ¿Se soltó? Porque también tenía la patica con el collar. Y yo lo vi que tenía frío allá afuera. Ah, fue yo que lo soltaron entonces. Pero después se le soltó el collar. Yo no sé cómo ponerlo. Enrique sí. Pero Enrique no está aquí. Cortar el azul. Pues yo se lo digo a Enrique. Enrique, córtale las uñas. Enrique dice que no. Te queda grande. Ya. Seguro tenía hambre. Déjame traer comida.
llover. Está cayendo gotitas. Espera, Carolina. Papi, no te mojes. Ay, papi, no le dé la cabeza con la silla. No le tengo miedo. Ok, señores, ¿me escuchan? Adelante. Ok, seguimos. Entonces, hasta ahora hemos entendido los tipos de enrutamiento intervilán que podemos tener. Seguimos explicando el enrutamiento intervilán, vamos a decir, el enrutamiento intervilán usando un equipo de capa 3. A continuación me presenta algunas ventajas del uso de conmutadores de capa 3. Es más veloz que el router on stick, o sea, quiere decir que la interfaz trabaja más rápida, porque toda la computación y el enrutamiento se realiza desde un mismo hardware. O sea que en este caso, en vez de utilizar, por ejemplo, como el tradicional, que tendría que intervenir un router y también intervenir un switch, aquí es un solo equipo de capa 3 que está haciendo la función del router y del switch. Por eso es más veloz. El enrutamiento no requiere enlaces externos del switch al router. O sea, eso es, prácticamente entra en lo mismo. Como es un mismo equipo, todo el enrutamiento se está realizando desde el mismo equipo de capa 3. Otra de las, vamos a decir, ventajas, no se limitan vamos a decir, a un enlace, porque los Ether Channel de capa 2 se pueden utilizar como enlaces troncal entre los switches para aumentar, por ejemplo, el ancho de banda. Aquí hay algo que se llama el agregado de enlace, que lo vamos a mencionar más adelante. La técnica de agregado de enlace es que si tengo una interfaz, por ejemplo, me voy más para atrás. Mira, aquí si tengo una interfaz de Fast Ethernet de 100 megabits por segundo y tengo una interfaz de 100 megabits por segundo, yo puedo unir 4 interfaces de 100 megabits por segundo y convertirla en una sola de 400 megabits por segundo. O sea, esa es la técnica de agregado de enlace que se pueden utilizar, se puede hacer en los switches de capa 3. Esas interfaces, en vez de, vamos a decir, es lo contrario de lo que hacemos con una subinterfaz. Cuando tenemos una interfaz física la podemos dividir en subinterfaces, pero en este caso esas interfaces físicas la convertimos en una sola más grande. O
¿Se me entiende lo del agregado enlace? Either channel es una de las técnicas de agregado enlace. Entonces, en los switches, en el router, o bueno, en el switch de capa 3, podemos implementar either channel. No sé si me siguen escuchando. Ok, either channel. La latencia es mucho más baja, dado que los datos no necesitan salir del switch para, vamos a decir, ser enrutados a una red diferente. Esa sería otra ventaja. La latencia, recuérdense que es el retardo general del tiempo de ida y vuelta de los mensajes. La latencia es mucho más baja, mucho más rápida la comunicación. Otra de las ventajas es se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus que vamos a decir que en enrutadores. O sea que esta implementación con el switch de capa 3 es factible para una LAN de campus, una LAN que tenga, por ejemplo, varios edificios, que ocupa un campus completo, etcétera, etcétera. La única desventaja, que aquí me está mostrando, aparte de mostrarme la ventaja, me está mostrando la única desventaja, es que los switches de capa 3 son más caros. O sea, la desventaja es que el switch de capa 3 es más costoso. Ahora, después, si tenemos ya el switch de capa 3, la solución, todo es ventaja. No sé si hay preguntas. Ok, parece que no hay preguntas, parece que están claros. Ok. Primero vámonos con la implementación del router on stick Intervilan. Recuérdense que el router on stick es donde utiliza un solo enlace troncal entre el router y el switch. Mira aquí. Ese enlace troncal funciona para comunicación de las diferentes VLAN. Vamos a suponer aquí la VLAN 10 y la VLAN 20. En la figura, la interfaz, vamos a decir, la interfaz R1, en este caso la interfaz R1, Gigabit DINE 001, que es esa interfaz, está conectada al switch FastCDN 05. Mira aquí, a esa interfaz FastCDN 05. El puerto FastCDN 01 está conectado al switch 2 FastCDN 01. O sea, en este caso, este puerto de aquí, FastCDN 01 de este mismo switch 1, está conectado al FastCDN 01 del switch 2. Digo, está explicativo, ¿no? ¿Verdad? Lo que estamos refiriéndonos aquí. Estos son enlaces troncales. O sea, quiere decir exactamente que esa interfaz de ahí está funcionando como troncal y esta de aquí también está funcionando como troncal. Para enrutar entre VLAN, la interfaz R1 Gigabit DINE 001, o sea, este señor de aquí, se divide lógicamente en 3 subinterfaces, como se le muestra en la tabla. Mira aquí, en este caso me está mostrando vamos a decir, en este caso la VLAN 10. Fíjense cómo se puso una subinterfaz. En este caso se llama las Gigabit DINE 001.10. Fíjense que la VLAN 20 tiene la punto 20. El punto 20 es para relacionarla. Si nosotros lo queremos, la podríamos llamar la punto 1, esta es la punto 2, la punto 3. Pero está bien, para relacionarla se le pone el nombre de la misma VLAN. Se mira aquí, en este caso VLAN 20. Y en este caso la VLAN 30, que es la VLAN predeterminada. Las 3 VLANs que hay creadas son la VLAN 10, que es de un departamento X, la VLAN 20, que es de otro departamento X, y la VLAN 99, que es la VLAN predeterminada, donde se manda todo el tráfico sin etiqueta. Entonces, para enrutar entre VLAN, la interfaz de R1 Gigabit DINE 00 se divide lógicamente en 3 subinterfaces, como se muestra en la figura. La tabla también muestra 3 VLAN que se configuran en los switches. O sea, en este caso esas VLANs también deben existir en los switches. O sea, si usted creó la VLAN 10, también debe crear la VLAN 20 y crear la VLAN 99. Suponga que R1, Suite 1 y Suite 2 tienen configuradas, vamos a decir, configuraciones básicas iniciales. Actualmente la PC1, la PC2, que son estas dos señores que están aquí, no pueden hacer ping entre sí porque están en redes separadas, o sea, están en VLANs independientes.
Solo Suite 1 y Suite 2 pueden hacer ping entre sí, pero son inalcanzables porque PC 1 y PC 2, o PC 2 porque también están en diferentes redes VLANes. O sea, en este caso, como están en VLANes diferentes, aunque físicamente usted la ve que estén conectadas, no se pueden comunicar una con otra. Déjame ver, para permitir que los dispositivos se hagan ping entre sí, los conmutadores, o sea, los switches, deben configurarse con la VLAN y el enlace troncal debe ser configurada. El enrutador debe configurarse para enrutamiento entre VLAN también. O sea, el enrutador y el Suite 1, por ejemplo, también deben trabajar como enlaces troncales. Recuerden que el comando mágico sería el Suite Port Mode Trunk. Ok, proseguimos. Ok, veo que hay algunos que me dicen como que se le cayó la conexión. Ah, bueno, veo una persona que dice acépteme. Pero yo no he oído que han tocado la puerta. No decirle dale. Ok. Ah, bueno, aquí mira, ya me está hablando de la configuración de conexión troncal y la VLAN Suite 1 de enrutamiento entre VLAN. Ya esto es el mismo router on stick. Aquí me está dando vamos a decir, esto es prácticamente como una guía. No que la tenemos que seguir fielmente, pero es como la guía para lo que tenemos que hacer esa configuración de router on stick. Primero, paso 1, crear y nombrar las VLAN. O sea, crear la VLAN 10, ponerle el nombre de contabilidad, crear la VLAN 20, ponerle recursos humanos y así sucesivamente. Crearla y nombrarlas. Paso 2, crear la interfaz de administración. O sea, en este caso esa sería la misma VLAN predeterminada. Paso 3, configurar el puerto de acceso. O configurar ese puerto en modo acceso, el Switch Port Mode Access. Y paso 4, configurar el puerto de enlace troncal con el Switch Port Mode Tron. Pero para eso tenemos que entrar a esa interfase. Mira aquí. Si es de la PC, entraríamos a la fase N06 y le ponemos el comando Switch Port Mode Access. Pero ya cuando estamos trabajando entre los switches, se le pone el comando Switch Port Mode Tron en la fase N01 de este lado y en la fase N01 de este lado, al igual que en la fase N05 que va al router, y en el router se hace la configuración también específica de enlace troncal. Claro, eso no se queda aquí. Vamos a verlo en acción. Mira, aquí esto es la configuración de la conexión troncal y VLAN en el Suite 2, enrutamiento entre el VLAN. O sea, fíjense que aquí estamos en el Suite 2. Específicamente, si nos vamos a la gráfica, estamos en este switch. Claro que la configuración del Suite 1 va a ser similar. Mira aquí. Primero, VLAN 10. Se creó la VLAN 10 ya. Le damos a Enter y se creó la VLAN 10. Claro, debemos estar en el modo de configuración global, eso lo tenemos claro. Luego, nombre, LAN 10, le puso ese nombre, pero recuérdense que puede ser el nombre de recursos humanos, contabilidad, depende. Estudiante, profesor, está bien. Nombre, LAN 10. Exit, ya se creó la VLAN 10. Ya existen en el Suite 2. Entonces luego VLAN 20, nombre LAN 20, salir. Y mira aquí, está creando la VLAN de administración, VLAN 99, nombre, management, o sea, administración, exit. Ya de ahí para arriba se crearon las VLAN. Y se nombraron, que fue el primer punto. Ah, bueno, y también se creó la VLAN de administración, pero vamos a ver. Luego, aquí se le está asignando una dirección IP a las VLANes. Mira cómo entró al interfaz VLAN 99. Se le puso la dirección IP correspondiente, IP address, la dirección. Fíjense que siempre, no es que necesariamente tiene que ser así, pero como buena práctica, él siempre relaciona la dirección con el mismo nombre de la VLAN. Mira, como él puso VLAN 99, aquí le puso 192.168.99.3 con su respectiva máscara. No shutdown encendió la interfaz. En este caso la subinterfaz. O no sería la subinterfaz, sino sería esa interfaz virtual.
exit. Escribió el comando IP default gateway para especificarle al suite cuál es su gateway. Recuerden que mencionamos que este comando es para especificar, y si nos vamos a conectar remotamente al suite, también necesitamos ponerle un default gateway al switch. Aunque sería en este caso, mira aquí la 192.168.99.1, que sería esa primera interfaz disponible, o esa primera, la primera IP disponible en este caso de ese rango. Luego, mira aquí, se entró, o sea, esto fue ya la de administración. Ahora, luego entró la fase INE 018. Vamos a ver en la gráfica, a ver cuál exactamente es la interfaz que entró. Estamos aquí, mira aquí cómo entró a la interfaz fase INE 018 para la PC. Dije que esa se debe configurar en modo acceso, aquí me lo va a decir cómo es. Mira aquí el comando switch port mode access, indicando que va a estar en modo acceso esa interfaz. Y se pone el switch port access VLAN 20. ¿Cuál es la VLAN que va a viajar por ahí? Hey, ¿cuál es la VLAN que va a viajar por aquí? La VLAN 20, míralo ahí. Luego, no shutdown, exit. Luego entró a la interfaz Fascina 01. Mira aquí, que en este caso sería esta, la Fascina 01, porque estamos en el suite 2. Y la configuró como troncal. Mira ahí. Switch port mode. Switch port mode trunk. Ya con eso se especifica que es troncal. Y cuando es troncal, ya toda la VLAN van a poder viajar por él. Claro que se le pone también el switch port mode access VLAN. Y se le pone cuáles son las VLAN que van a participar. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, seguimos. Fíjense que todas se puso el comando mágico no shutdown, que recuérdense que para encender la interfaz. Vamos a la configuración de las subinterfaces de R1 en router on stick entre VLAN, o sea, en el enrutamiento inter-VLAN. Para el método de router on stick se requieren subinterfaces. Vamos a ver la forma de configurar esas subinterfaces. Vamos a decir, se requieren subinterfaces configuradas para cada VLAN que se pueden routar. Se crea una subinterfaz mediante el comando interface, el ID de la interfaz, o sea, interfaz Fascina 05, y se le pone una subinterfaz, por ejemplo, como ustedes vieron que decía en la gráfica anterior. Déjame ver, había una gráfica que lo tenía. Mira aquí, que se le pone la gigabit de 00 y se le pone punto algo a la interfaz. O sea, de esa misma interfaz Fascina 01 se van a derivar la .1.10, .1.20, .1.30, por ejemplo. Ok, la sintaxis de la subinterfaz es la interfaz física seguida de un punto y se le pone un número de subinterfaz, como ustedes vieron que decía 10, 20. Aunque no es obligatorio, es costumbre hacer coincidir el número de la interfaz con el nombre de la VLAN. Por eso ustedes ven, decía .10 para la VLAN 10, decía .20 para la VLAN 20, decía .99 para la VLAN 99. A continuación, cada subinterfaz se configura con los dos comandos siguientes. Se le pone el comando encapsulation 21Q, indicando que ese es el protocolo de etiquetado, 21Q. Se le pone el ID de la VLAN, o sea, doc1Q, VLAN 10, por ejemplo. En el caso de que sea la VLAN nativa, VLAN 99, y se le especifica nativa. Este comando configura la subinterfaz para responder al tráfico encapsulado 8021Q desde la VLAN, bueno, en este caso desde el ID de la VLAN específico. El ID de la VLAN, recuérdense que VLAN 10, VLAN 20, etcétera, etcétera. La opción de la palabra clave nativa solo se agrega para establecer la VLAN nativa. O sea, solamente funciona para la VLAN nativa, para las demás VLAN no hay que establecerla. Es algo distinto, por ejemplo, en este caso, que la VLAN 1. O sea, recuérdense que la VLAN 1 es la VLAN de todo por defecto, pero con esta ustedes están especificando que sería la VLAN nativa y ya no va a ser la VLAN 1. Luego se le pone la dirección IP address, la dirección IP con su respectiva máscara. Este comando configura la dirección IPv4 de la subinterfaz. Esta es la dirección, normalmente sirve como una puerta de enlace predeterminada para la VLAN identificada.
Repite el proceso para cada VLAN, o sea, quiere decir exactamente lo mismo que usted hizo, que configurar el encapsulation 21Q y poner la dirección IP, lo va a hacer tanto con la VLAN 10 como con la VLAN 20 y todas las VLANs que haya. Repite el proceso para cada VLAN que se vaya a enrutar. Es necesario asignar una dirección IP a cada suite interfaz del router en una suite interfaz única para que se produzca el enrutamiento. Cuando se hayan creado todas las subinterfaces, habilite la interfaz física mediante el comando de configuración no shutdown. Si la interfaz física está deshabilitada, todas las subinterfaces también estarán deshabilitadas. Recuerden que el comando no shutdown enciende la interfaz. Si usted le da un shutdown a la interfaz física, se van a ir también todas las subinterfaces. Aquí ya me está dando ese proceso. Mira aquí cómo entró a la interfaz Gigabit 100. Bueno, simplemente poniendo interfaz Gigabit 100.10 ya se sabe que esa es la subinterfaz para la VLAN 10. Se le puso un description, default gateway para la VLAN 10, encapsulation 21Q, 10, IP address y le pone la dirección IP correspondiente. Salir. Ya terminaron entonces en este caso con la interfaz o en este caso la subinterfaz para la VLAN 10. Lo mismo hace para la VLAN 20. Mira aquí, interfaz Gigabit 1001.20. Description default gateway para la VLAN 20. Encapsulation 21Q. 20, o sea, el mismo ID de la VLAN. Y se le pone una dirección IP también relacionada con esa VLAN 20. Que recuérdense que quedamos que no es obligatorio, pero es una buena práctica. Exit. Ahora mira aquí cómo va la VLAN nativa. Description default gateway para la VLAN 99. Encapsulation 21Q, se le pone la misma VLAN 99 previamente creada y se le pone una dirección IP también relacionada. Interfaz Gigabit 01, fíjense aquí que está entrando la interfaz física ya. Fíjense que todas las anteriores eran interfaces, subinterfaces, pero aquí está entrando ya la interfaz física. Description, enlace troncal a suite 1. No shutdown, con ese comando ya están encendiendo todas las subinterfaces. Porque se encendió la interfaz física. Dígame, señor. Ok, mira, lo que pasa es que, recuérdate, cuando se está trabajando con VLAN, la VLAN se le pone una etiqueta de VLAN. Entonces, para tú especificar que se utilice esa etiqueta de VLAN, tú lo pones con esa encapsulación 21Q. El 21Q es lo mismo que el comando, déjame ver si lo encuentro la gráfica. Bueno, había una gráfica que lo especificaba. El 21Q es el mismo protocolo de VLAN. Lo que pasa es que el doc1Q lo que está refiriéndose a punto 1Q. Ok, bueno, aquí, bueno, no me recuerdo dónde que está dónde me especifica, pero mira aquí. El protocolo de enlace troncal 802.1Q. Cuando tú le estás poniendo el doc1Q, tú lo que estás poniendo es punto 1Q. Que ese sería con eso tú le estás especificando que es el etiquetado de VLAN con encapsulation 21Q. Ok, no está, mira aquí, en este caso, no, era en el otro. Aquí con con esta encapsulación, tú lo que estás diciendo es que él, vamos a decir, va a manejar las etiquetas de VLAN. Ok, claro, se le pone el nombre de la VLAN también. Ya esto verificar la conectividad. Ok, perfecto. Esto es ya verificar la conectividad entre PC1 y PC2. Vamos a ver la gráfica de un pronto. Verificar la conectividad entre PC1, porque fíjense que están en VLAN diferentes, pero después de haber hecho la configuración ya deben comunicarse. Para verificar esa configuración es lo que me muestra a continuación. Verificar la conectividad. La configuración del router on stick se completa después de configurar el tronco, o sea, de configurar las interfaces, la interfaz troncal del suite y las subinterfaces del router. O sea, en este caso, después de hacer, o sea, que después de esta configuración, o sea, que se realiza la configuración de los enlaces troncales, configurar las subinterfaces en el switch
y configurar este lado también troncal, es que ya se debe poder realizar la conectividad. Pero para comprobarlo, después de configurar el tronco del switch y la switch interfaz del router, la configuración se puede verificar desde los hosts. O sea, se puede configurar tanto desde los hosts, el router o el switch. Simplemente mira aquí con el comando ping. En este caso desde la PC. Podemos darle ping a la IP de la otra PC. Si nos da respuesta, indica que ya estamos conectados. Fíjense que en este caso, vamos a decir, en este caso estamos en la PC 1. También aquí le está dando un ping a la VLAN 99, a la VLAN nativa. Desde el host, compruebe la conectividad con un host de otra VLAN mediante el comando ping. Es una buena idea verificar primero la configuración IP del host actual mediante el comando ipconfig. Eso ya sería en Windows. Acuérdense que en Windows podemos darle el ipconfig para ver la dirección IP, la máscara y todo eso que está usando la máquina. A continuación, utilice el comando ping para verificar conectividad entre la PC2 y el switch, simplemente dándole un ping también a la dirección IP de esa interfaz. Como se muestra en la figura, la salida del ping confirma correctamente que el enrutamiento interVLAN está funcionando, o sea, me está dando respuesta, míralo aquí. Preguntas. Ok. Aquí me está dando ya la de verificación de enrutamiento entre VLAN, router on stick, entre enrutamiento, bueno, aquí lo está poniendo en inglés y español. Enrutamiento de VLAN, router on stick, entre VLAN, router on stick. Además de utilizar el ping entre los dispositivos, se puede utilizar los siguientes comandos show, los siguientes comandos show para verificación. Esos comandos show para verificar y solucionar problemas de configuración del router on stick. Por ejemplo, si le damos un show IP RAW, recuérdense que para ver la tabla de enrutamiento, pero como en este caso estamos corriendo, vamos a decir, la configuración router on stick, me va a dar información también en la tabla de enrutamiento. Si damos un show IP interface BRI para ver un resumen de las interfaces, si se han creado interfaces VLAN, también se va a mostrar en la lista. Podemos darle el show interface para que me muestre todas las interfaces. Eso me va a incluir interfaces VLANs también. Y podemos darle el show interface strong para que me muestre las interfaces troncales. Muestra información de las interfaces troncales. Hey, no sé si hay preguntas. El show IP interface BRI. Recuerda que eso te muestra un resumen de todas las interfaces. O sea, por ejemplo, en el caso de que tú no tengas VLANs creadas, él te va a mostrar todas las interfaces con los nombres. No sé si tú recuerdas cuando estaban, bueno, no sé, ¿verdad? Que se sube en el CCNA 1. Por ejemplo, nosotros queríamos verificar cómo se llaman las interfaces del router. Nosotros podíamos darle el show IP interface brief para que él me muestre todas las interfaces. Se daba el caso que yo estaba escribiendo interfaz fácil 01 y no funcionaba el comando. Pero cuando le dimos el show IP interface brief, nos dimos cuenta que era que no existían interfaces FACIDEN en el router. Lo que existían eran interfaces gigabit. Entonces por eso no estaba funcionando. Pero cuando tú le das un show IP interface brief, él te muestra todas las interfaces del equipo. No sé si me entiende la idea. Ok. No, estoy abriendo el Packet Tracer por si acaso. El Cisco Packet Tracer. Recuerden que el Cisco Packet Tracer es una excelente herramienta para nosotros probar la mayoría de comandos, funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, me le di a confirmar. Dígame, señor. Sí, sí, adelante, dígame. Perfecto. Pero tú viste una antena en el Packet Tracer o viste una... Sí, lo que pasa es que hay algunos dispositivos que son para comunicaciones. ¿Dónde fue que tuviste la antena? Ah, ok.
Yo supongo que tú lo viste en los dispositivos inalámbricos, déjame ver. Sí, porque si tú te fijas, hay muchos dispositivos finales. O sea, hay muchos dispositivos finales que incluyen... Ok, vamos a ver si coloca aquí. Sí, lo que pasa es que, mira lo que pasa, que actualmente tenemos demasiado equipo inteligentes. Tenemos aire acondicionado inteligente, incluso tenemos paneles solares que usted puede hacerle cierta configuración. Y estas herramientas la agregó el Packet Tracer para esa misma idea. Esta herramienta la agregó para, en caso de que tú vayas a simular en el hogar algunos dispositivos que usan direcciones IP, tú también puedes emularla. Esto es como un ventilador. Entonces, en la mayoría de esos equipos, aire acondicionado, etcétera, etcétera, también utilizan direcciones IP y por eso el Packet Tracer ha incluido una parte de configuración de equipos inteligentes. Pero por ahora está fuera de nuestro tema. Pero sí, realmente hay... Yo lo que te puedo recomendar, que busques algunas actividades utilizando, vamos a decir, el hogar inteligente en Packet Tracer, para que te dé alguna idea de configuraciones de esos productos. Ok, entonces, seguimos acá. Bueno, el ejemplo que le iba a dar era el mismo show interface. Mira aquí, si entramos a la interfaz, recuerden que los comandos show se utilizan en el modo privilegiado. Enable, mira aquí ya estoy en el modo privilegiado. Y aquí le doy el show IP interface brief. Y miren qué es lo que hace. Me muestra un resumen de todas las interfaces que tiene el router. Claro, no he configurado una interfaz, todas están abajo. Pero fíjense que me da un resumen de las interfaces que tiene. Se llaman gigabit y de todas. Pero fíjense que si yo le doy un show interface, el show interface me muestra información general de todas las interfaces. Mira aquí, show interface me muestra información de todas las interfaces. Mira cómo me dio el primer detalle. Le doy a la barra espaciadora, el próximo pantallazo. Mira aquí me está mostrando la gigabit 01. El otro pantallazo me está mostrando la gigabit 002. El otro pantallazo y así sucesivamente. Mira, tiene otro pantallazo incluso. Mira cómo muestra mucha información general. Pero cuando le di el Show IP Interface Brief, me mostró un resumen de las interfaces. ¿Se me entiende la idea? Ok. Entonces, volvemos acá. Bueno, seguimos. Aquí hay una práctica de Packet Tracer, configurar el router de STID, enrutamiento inter-VLAN. En esta actividad de Packet Tracer cumplirá con los siguientes objetivos. Parte 1, agregar una VLAN al switch. Parte 2, configurar las subinterfaces. Y parte 3 será probar la conectividad con el enrutamiento inter-VLAN. Otra práctica laboratorio, configurar el router en STID Inter-VLAN Routing. Esta práctica laboratorio se cumplirá los siguientes objetivos. Parte 1, armar una red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos, o sea, hacer la configuración básica. Parte 2, configurar el switch con una VLAN o con VLAN y enlaces troncales. Parte 3, configurar enrutamiento inter-VLAN basado en enlaces troncales. Esa es la misma práctica. Ok, aquí estamos en el punto número 3, el enrutamiento inter-VLAN usando los switches de capa 3. Mira aquí, la VLAN del computador de capa 3, el enrutamiento inter-VLAN mediante el método router on stick es fácil de implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método más rápido y mucho más escalable para proporcionar enrutamiento inter-VLAN. Por eso se utilizan los computadores de capa 3. Las LAN de campus empresariales utilizan conmutadores de nivel 3 o de capa 3 para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Los switches de capa 3 utilizan, vamos a decir, conmutación basada en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los enrutadores convencionales o los routers convencionales.
Los conmutadores de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios de cableado de capa de distribución empresarial. Bueno, en este caso, estos armarios de cableado, yo sé que quizás ustedes saben que son los rack. Tenemos claro que es un rack. Profesor, una pregunta. Hey, tenemos claro que es un rack, ¿sí o no? Ujú. Perfecto. Entonces, las capacidades de conmutador de capa 3 incluyen capacidad de hacer lo siguiente: ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales conmutadas, mediante múltiples SBI. Convierte un puerto de conmutación de capa 2 en una interfaz de capa 3, es decir, el puerto enrutado. Un puerto enrutado es similar a una interfaz física del router Cisco IOS. Para proporcionar un enrutamiento entre VLAN, los conmutadores de capa 3 utilizan las SBI, las interfaces virtuales del suite. Las SBI se configuran utilizando el mismo comando de interfaz VLAN, el ID de la interfaz, utilizado para crear las VLAN. O sea, cuando usted crea una VLAN, recuérdense que se crea también una SBI para esa VLAN. En este caso sería utilizando la misma esencia que se utilizó para crear la SBI de administración en el computador de capa 2. Se debe crear un suite de, vamos a decir, un SBI de capa 3 para cada una de las VLANs enrutables. El procedimiento es similar. Entonces, vamos a verlo en práctica. No, todavía aquí no he entrado a esa parte. En la figura me da una explicación primero de la topología. En la figura, el computador de capa 3, o sea, este señor que está aquí arriba, está conectado a dos hosts, aquí en este caso a esos dos equipos, en diferentes VLAN. La PC1 está en la VLAN 10, mientras que la PC2 está en la VLAN 20. Como se muestra, el conmutador de capa 3 proporciona servicios de enrutamiento entre VLAN a los dos hosts. O sea, las dos VLANs se van a comunicar a través de él. Fíjense aquí no es necesario ponerle un switch a cada una, ni siquiera, porque este equipo está funcionando como router y como switch. Ok. Conmutadores de capa 3. Complete los siguientes pasos para configurar el switch 1. En este caso con una VLAN y troncal. Paso 1, cree las VLAN. Bueno, el suite 1 en la práctica en sí está aquí. Cree las VLAN, el ejemplo se utiliza la VLAN 10 y la VLAN 20. Paso 2, crea las subinterfaces SBI. La dirección IP de configuración servirá como una puerta de enlace predeterminada para los hosts de esa VLAN respectiva, de la VLAN 10 o de la VLAN 20. Paso 3, configura el puerto de acceso. Recuerden el Switchboard Mode Access. Asigna el puerto apropiado a la VLAN. Con el vamos a decir, con el Switchboard Access VLAN, en este caso sería el allow, permíteme la VLAN tal. Paso 4, habilitar el enrutamiento IP, ejecuta el comando IP routing, debe estar en el modo de configuración global para permitir el intercambio de tráfico entre VLAN 10 y VLAN 20. Este comando debe configurarse para habilitar el enrutamiento inter-VLAN en el conmutador de capa 3. O sea, el comando sería IP routing. Ok. Entonces, vamos a ver si aquí me lo muestra. Bueno, en este punto no me lo mostró mira qué lío, no me lo mostró con la tablita. O sea, no me lo mostró con la tablita negra como lo hizo aquí. Ok. Mira, aquí esto ya la verificación de nivel 3, verificación de enrutamiento entre VLAN. Aquí se utiliza igual el PIN. O sea, con el PIN nosotros podemos probar conectividad. Ok, no, tengo que devolverme obligado. Ok, mira aquí. En este caso, desde un host de una PC X que pertenezca a la misma topología, es una buena idea verificar primero la configuración IP del host actual mediante el comando ipconfig. Bueno, lo mismo de antes.
A continuación, verifica la conectividad de PC2 mediante el comando ping del host de Windows. La salida del ping correcta confirma el enrutamiento interVLAN, o sea, confirma que el enrutamiento interVLAN está funcionando. Ok. Enrutamiento en un conmutador de capa 3. Si se requiere que otros dispositivos de capa 3 puedan acceder a la VLAN, deben anunciarse mediante el enrutamiento estático o dinámico. Para habilitar el enrutamiento de un conmutador de capa 3 se debe configurar un puerto enrutado. Un puerto enrutado se crea en un conmutador de capa 3 deshabilitando la entidad del puerto de conmutación en el puerto de capa 2 que está conectado a otro dispositivo de capa 3. Específicamente configurar el comando, bueno, en este caso en modo de configuración global, el comando no switch port sería para especificarle que ese puerto va a ser un puerto enrutado. En el puerto de capa 2 se convierte en una interfaz de capa 3. A continuación la interfaz se puede configurar con una configuración IP para conectarse a un enrutador u otro computador de capa 3. Prácticamente lo que estamos haciendo es que esa interfaz, esa SBI, la estamos convirtiendo en un puerto de capa 3 para poder asignar la dirección IP y todo eso. Ya aquí me está mostrando enrutamiento de un conmutador de capa 3. En la figura, el conmutador de capa 3, en este caso este señor, el D1, previamente configurado, ahora está conectado al router 1, R1 y D1 están conectados, ambos están en un dominio de protocolo de enrutamiento Open Short Path First, en un dominio OSPF. Supongamos que interVLAN se ha implementado correctamente en D1. También ha sido configurada, y habilitada. Además, R1 está utilizando OSPF para anunciar sus dos redes. Recuerden que con OSPF podemos hacer que los paquetes de este lado viajen al otro lado. Por ejemplo, en este caso las redes serían la 10.10.10.0 y la 10.20.20.20.0 /24. Serían comunicar estas dos redes. Nota, la configuración de ruteo OSPF está cubierta en otro curso. O sea, quiere decir que aquí no vamos a hablar de OSPF. En este módulo se darán comandos de configuración OSPF en todas las actividades y evaluaciones. Quiere decir que en este caso no es necesario ni siquiera que usted actualmente sepa manejar el OSPF per se, pero sí se van a dar los comandos para que usted lo configure para poder completar la práctica. O sea, no es necesario que usted comprenda la configuración para habilitar el enrutamiento OSPF en el conmutador. Lo que quiere que se entienda lo que es, en este caso, ese enrutamiento interVLAN, que en esta práctica particular necesita OSPF. Switches de capa 3 en un conmutador de capa 3. Complete los siguientes pasos para configurar el D1, que en este caso es el switch de capa 3, para routarle con R1, o sea, con el router. Paso 1, configura el puerto enrutado, utilizando el comando no switch port, para convertir el puerto, en este caso, en un puerto enrutado. Y a continuación, asigna una dirección IP y una máscara de su red, habilita el puerto. O sea, habilita el puerto, recuerden que con notch down. Paso 2, activar el enrutamiento. Use el comando de configuración global IP routing para habilitar el enrutamiento. Paso 3, configurar el enrutamiento. Utilice el método de enrutamiento adecuado. En este ejemplo se configuró OSPF, pero podría ser RID, podría ser, vamos a decir, EIGRP. Pero en este caso se utilizó OSPF versión 2, que es para IPv4, de área única. Hay OSPF multiárea también, pero ya ese es un tema más adelante. Paso 4, verificar el enrutamiento. Use el comando show IP route. Recuerden que el show IP route es para ver la tabla de enrutamiento.
Y paso 5, verificar la conectividad utilizando el comando ping. La pregunta del millón, ¿hay preguntas? Ok, recuerden que cuando no hay preguntas fue que se entendió todo. O en el peor de los casos no se entendió nada. Ok. Packet Tracer, configurar el suite de capa 3 Inter-VLAN Routing. En esta actividad, vamos a decir, de Packet Tracer, cumplirá con los siguientes objetivos. Paso 1, configurar la conmutación de capa 3. Paso 2, configurar el enrutamiento entre VLAN, el enrutamiento entre redes VLAN. Y paso 3, configurar el enrutamiento IPv6 entre VLAN. Ya esta es la última parte que habla sobre solución de problemas. La solución de problemas de enrutamiento inter-VLAN. Mira, aquí estos son situaciones comunes de enrutamiento inter-VLAN. Por ejemplo, hay varias razones por las que una configuración entre VLAN puede no funcionar. Todas están relacionadas con problemas de conectividad. En primer lugar, compruebe la capa física o compruebe que todas las conexiones están bien para resolver cualquier problema en el que el cable pueda estar conectado al puerto incorrecto. Eso podría ser una situación. Si las conexiones son correctas, utilice una lista de la tabla, o sea, una de las que está en lista de la tabla, para otras razones comunes por las que puede fallar la conectividad inter-VLAN. Por ejemplo, el tipo de problema, VLAN faltantes. ¿Cómo arreglar? Crear y cree o vuelva a crear la VLAN que no existe. Asegúrese que el puerto del host esté asignado a la VLAN correcta. Un dato importante. Imagínense que usted tiene dos switches y en un switch usted creó la VLAN 20, pero en el otro switch no la creó. ¿Falta una VLAN? Eso puede ser un problema, que no le da conectividad, porque usted la creó de un lado y se le olvidó crearla del otro lado. Bueno, la creó en el switch 1, pero no la creó en el switch 2, por ejemplo. Entonces, usted puede darle un show VLAN brief para verificar las VLANs, show interface switch port, o puede darle un ping para verificar conectividad. Hey, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Seguimos. Digo, ¿me están escuchando? Ok, perfecto. Hey, imagínense que ustedes tengan 3 switches. Y en cada switch debieron crear 3 VLANs. Pero en uno nada más crearon 2. ¿Va a haber un problema con esa VLAN que no se creó? Esa es la primera situación. VLAN faltantes. El segundo problema con un puerto troncal del switch. Asegúrese que los troncos, o sea, los enlaces troncales, switch port mode trunk, estén configurados correctamente y en ambos extremos. Asegúrese de que el puerto está, vamos a decir en este caso, es un puerto troncal y está habilitado ese enlace troncal. Usted le puede dar el show interface trunk o puede darle el show running config para que le muestre también, en este caso, información que está corriendo en RAN. Si usted activó los enlaces troncales, debe especificárselo ahí también. Problema de puertos, problema en los puertos de acceso del switch. Asigne el puerto VLAN correcto. Asegúrese que el puerto está en acceso. Recuérdense el switch port mode access. Y esté habilitado el mismo. El host está configurado incorrectamente en la, vamos a decir, en la subred incorrecta también podría ser el caso. Recuérdense que en este caso usted le especifica a los puertos qué VLAN va a trabajar. Imagínate que usted en vez de poner la VLAN 10 le puso la VLAN 20 por equivocación. O sea, va a estar incorrecto. Pero para verificarlo, le vamos a dar un show interface switch port. Le podemos dar el show running config interface. O le podemos dar también un IP config para ver la configuración TCP/IP. Ok, último de la lista. Temas de configuración del router. La dirección IPv4 de las subinterfaces del router están configuradas incorrectamente. Recuerden que usted creaba las subinterfaces gigabit 100.10, gigabit 100.20 y así sucesivamente.
La interfaz del router se asignó un ID de VLAN incorrecto. O sea, usted le puso un ID de VLAN. En este caso, en vez de ponerle la 10, le puso la 20, por ejemplo. Para usted verificar esto, usted puede dar el Show IP Interface Free o el Show Interface, y ahí muestra entonces las interfaces y usted verifica que sea correcta. Claro, en caso de que esté incorrecto, simplemente sería corregir la situación. Mira que aquí hay problemas, solucionar problemas de escenario de enrutamiento entre VLAN. Los ejemplos de algunos de estos problemas de enrutamiento inter-VLAN ahora se tratarán con más detalles. Esta topología se utiliza para todos los problemas, por ejemplo. Mira aquí me está mostrando las configuraciones, las diferentes VLANes, las subinterfaces, etcétera, etcétera. Entonces aquí me está mostrando, déjame ver qué situación hay aquí. Ok, aquí se puso, sería la VLAN nativa. Estas interfaces están configuradas, vamos a decir, ya en este caso de modo acceso. Esas están como troncales. Ok, vamos a ver si me explica alguna situación. Bueno, mira, aquí me la está detallando ya. La primera, las faltantes. Mira aquí. Problema de conectividad entre VLAN podría deberse a falta de una VLAN. La VLAN podría faltar si no se creó, si se eliminó accidentalmente o si no se permite, vamos a decir, en el enlace troncal, o sea, no está permitida. Mira aquí como está en el modo de configuración global, dio un do show VLAN interface, entró a la interfaz FastDNS 06, sweet port, y aquí me está mostrando exactamente, bueno, ellos están especificando, mira aquí que la VLAN debe estar en modo acceso, pero aquí dice que el modo acceso está inactivo. Claro, aquí debe aparecerme blanquito también, pero simplemente lo resaltaron para que se vea dónde puedo encontrar la información. Cuando se elimina una VLAN, cualquier puerto asignado a esa VLAN queda inactivo. O sea, imagínense que la VLAN estuvo creada, pero se eliminó por X razón en ese equipo. Entonces el puerto pasa de modo acceso, el modo acceso pasa inactivo. Por lo tanto, hasta que se asigna una nueva VLAN o vuelva a crearse la VLAN que falta, si se vuelve a crear la VLAN, vamos a decir que falta, se reasignarán automáticamente los hosts a ella y pasará entonces al modo activo nuevamente. Utiliza el comando show interface, el ID de la interfaz, sweet port, como se ve en la gráfica, show interface, el ID de la interfaz, sweet port, para verificar la membresía de la VLAN, o sea, en este caso la membresía de VLAN del puerto. Solucionar problemas de inter-VLAN, puerto troncal del switch. Otro problema de enrutamiento entre VLAN incluye puertos del switch mal configurados. Esa fue la segunda situación que me dio. En una solución inter-VLAN heredada, esto podría deberse a que el puerto del enrutador de conexión no está asignado a la VLAN correcta. Sin embargo, con una solución de router on stick, la causa más común es que el puerto troncal, vamos a decir, esté mal configurado. Compruebe que el puerto se conectó al router, esté configurado correctamente. O sea, compruebe que el puerto que está conectado al router esté configurado correctamente como enlace troncal, mediante el comando show interface strong. Si falta ese puerto de salida, elimine la configuración del puerto con el comando show running config interface x. En este caso se le pone el nombre de la interfaz para ver cómo está, vamos a decir, configurado el puerto. Mira aquí, show interface strong, y me muestra entonces todos los enlaces y el modo que están configurados. Fíjense que incluso me da la encapsulación que está utilizando. Seguimos con solucionar problemas de enrutamiento inter-VLAN, puerto de acceso del switch. Cuando sospeche que hay un problema con una configuración del switch, utilice los distintos comandos de verificación para examinar la configuración e identificar el problema. Por ejemplo, un indicador común de este problema es el equipo que tiene una configuración de dirección correcta, dirección IP, máscara de su red.
puerta de enlace predeterminada, pero no puede hacer ping a su puerta de enlace predeterminada. En este caso utiliza el comando show VLAN brief o show interface, el ID de la interfaz, switch port, o show running config interface, el ID de la interfaz, para verificar la asignación de interfaz VLAN. Mira, aquí en el ejemplo me está mostrando el show interface, el ID de la interfaz, que es la faz 06, switch port. Y mira, aquí me dice que está administrativamente configurado en modo de acceso estático. El modo operacional también está configurado en acceso estático. Y vamos a decir el modo de acceso VLAN, o sea, la VLAN 1, es la que tiene por defecto. Está utilizando la VLAN por defecto. En caso de que sea otra VLAN o que debería ser otra VLAN, también te lo voy a especificar ahí. Problemas de configuración del router. Los problemas de configuración del router on stick suelen estar relacionados con configuraciones incorrectas de la interfaz. Puede verificar el estado de los puertos del switch emitiendo el comando show IP interface brief. Te va a mostrar un resumen de las interfaces. Compruebe que la VLAN se encuentra, vamos a decir, se encuentra cada una de las subinterfaces. O sea, si usted configura subinterfaces, verifique que las interfaces realmente fueron creadas. Para ello, el comando show interface es útil, pero genera una gran cantidad de resultados adicionales no requeridos. La salida del comando se puede reducir con ciertos filtros. Esos son de los filtros que mencionamos que se pueden utilizar. Mira aquí como tú lo estás diciendo. Show interface, la barra vertical, el pie, y le dice inclúyeme solamente, vamos a decir, las interfaces gigabit que estén configuradas, en este caso con el 802.1q. Que tengan el etiquetado interVLAN. Packet Tracer, resolución de problemas de interVLAN. En esta actividad de Packet Tracer completará los siguientes objetivos. Parte 1, encontrar los problemas de red. Parte 2, implementar la solución. Y por último, verificar la conectividad de red. Solucionar problemas de enrutamiento interVLAN. En este laboratorio cumplirá con los siguientes objetivos. Parte 1, armar la red, cargar las configuraciones de los dispositivos. Parte 2, solucionar problemas de configuración de enrutamiento interVLAN. Parte 3, comprobar la configuración de VLAN, la asignación de puertos y los enlaces troncales. Parte 4, probar la conectividad de capa 3. Ok, ya aquí estamos en el módulo de prácticas. Como lo prometido es deuda, en este caso vamos a dejar activado, vamos a entrar a esta clase particularmente. Aquí estoy en la clase virtual. Déjame entrar a Cisco. Bueno, déjame detener el video primero para que no se haga mucho más largo.